importan. Así son las opiniones que nos importan. La Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Deliberante de Río Cuarto convocaron a los responsables de la Agencia de Extensión Regional INTA de Río Cuarto para tomar conocimiento de la situación institucional del INTA. Va a haber representantes de las entidades rurales y del Ministerio de Bioagroindustria del Gobierno de la provincia. Esto va a ocurrir esta misma mañana, está en desarrollo en el Consejo Deliberante, está pensando que haya una conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Bueno, pero en este contexto, productores pequeños y medianos y chicos de la provincia de Córdoba y de otras provincias se reunieron para dar cuenta de la preocupación. Los campos chicos viven el infierno grande de una economía que no cierra. Bueno, de esto vamos a hablar con Carlos Barabale, vicepresidente de Base Federada, que estuvieron analizando junto a otros productores la situación del sector. Carlos, Guillermo Jeremías del programa Así son las cosas de Río Cuarto lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuán grave es la situación? Entre los temas que abordaron también está la cuestión del INTA, ¿verdad? Sí, el tema de INTA fue con lo que cerramos la jornada y la verdad que no nos sorprende todo lo que están haciendo, ¿no? Pero esto de vaciar el INTA es otro golpe más, no solamente para el INTA, sino para también todos los pequeños y medianos productores que son nuestro soporte técnico. Recién te escuchaba en la introducción, ¿no? Y digo, más allá de todo ese soporte técnico que bien decía que nos brinda el INTA, recordaba, mientras te escuchaba, algo que sucedió en Córdoba en el año 2015, 2016, 2017, si vos recuerdas, cómo nos habíamos inundado acá en Córdoba, una problemática que estaba en riesgo, digamos de alguna manera, por quien es hoy el ministro Buzo, ¿no? Por todo el conflicto, cómo se estaba enredando y que no comprendíamos bien por qué nos inundábamos, y también, digamos, de alguna manera empezaban a cuestionar al gobernador. Por aquel entonces fue el INTA, ¿sí?, el que pudo solucionar ese conflicto y decir, miren muchachos, acá nos estamos inundando por este tema y este tema, un soporte técnico que en este caso pudo poner fin a un conflicto y con esa parte técnica los productores comprendimos el motivo por el cual no estábamos inundando y que no era un desborde del río Tercero, ni tampoco filtraciones del dique Piedras Mora, sino que, como lo explicaba en aquel entonces el ingeniero Pablo Volatti, un crecimiento por año de la napa freática de aproximadamente 15 centímetros por año hizo que esas napas, que antes estaban aproximadamente a 20 metros, nos encontráramos con la napa a solamente 3, 4, 5 metros, y que con la cantidad de lluvias que se dieron en esos años, bueno, el escurrimiento era mucho mayor porque no había capacidad de filtración, más allá de todo lo que sabemos de que es la agricultura de hoy, y esa era la explicación con el cual, de alguna manera, puso fin a un conflicto que no sabíamos dónde iba a terminar. Eso es el INTA. Muchas veces lo discriminan, pero no ponen en valor todas las investigaciones que se hacen. Y mire este detalle, ¿no? Una investigación como esta de las napas freáticas, cómo frenó un conflicto que vaya a saber dónde iba a terminar si no fuera por el INTA. ¿Qué temas abordaron en esta reunión? ¿Quiénes participaron de este encuentro? Y participaron todos los delegados que son de Base Federada, de 8 provincias que se llegaron a la ciudad de Rosario, y ahí abordamos los temas gremiales a la mañana, también el tema del río Paraná se abordó, y después al final todo lo que es concerniente al tema de cooperativismo, ¿no? Una jornada importante, hacía mucho que no nos veíamos de forma presencial, siempre trabajamos bastante de forma virtual, pero lo presencial es muy importante, vernos,
poder hablar con tranquilidad, dedicarle todo ese tiempo a una jornada que nos alerta una vez más que este no es el camino, que la verdad que nos cuesta mucho hacer la parte gremial, porque con estos números tan finos que tiene el sector agropecuario, cuando te descuidas, no hay margen a tiempo de salir de la chacra, pero hay que hacerlo porque, digamos, si no, ¿quién dice cómo estamos poniendo en jaque al sistema productivo, ¿no? ¿Y de qué manera la realidad de los campos chicos es tener un infierno grande por delante? Y los campos chicos, para darte una idea, hoy ya liquidamos casi todas las hojas que cosechamos para hacer frente a deudas que habíamos contraído. O sea, lo que suceda en pos de ahora en adelante en cuestiones de precios internacionales, que sabemos que están deprimidos, no sé cuánto va a repercutir en nuestra escala, porque vuelvo a decirte, eso hubo que hacer frente a erogaciones y se vendió en su totalidad en muchos de los casos. Otros que a lo mejor tienen un poquito más de espalda o lo van a acomodar, como hacen siempre, ¿no? Acomodar la cosecha a compromisos mensuales que ocurren en el campo. No es que uno frena la venta porque sí, sino porque para poder asumir a costos mensuales que uno tiene. Nada más que en esta oportunidad los márgenes, digamos, el precio internacional tan bajo hace que uno venda rápidamente porque los costos son muy altos, el margen es muy fino. ¿Y qué establecieron como estrategia esta realidad? Porque da la sensación que el problema también lo tienen los grandes, ¿no? Aunque los sectores concentrados de la agroexportación entiendo que no lo padecen, pero también la rentabilidad se les ha reducido, pero no dejan de apoyar políticamente al gobierno nacional o a sus medidas, ¿no? Yo no creo que los grandes tengan problemas, me parece, ¿no? Porque si no nos estarían extirpando, como lo vienen haciendo, del sector productivo a los más chicos. No creo que los grandes tengan problemas porque pagan alquileres que son exorbitantes y no dejan fuera a nosotros de toda posibilidad de tener campo o inclusive de producir en el campo de uno, porque hay una realidad, las unidades económicas se subdividen y si un hermano quiere alquilar, el otro cómo hace a pagarle el alquiler que ofrecen estas grandes empresas, que después cómo cierran sus balances o cómo cierran sus cosas no lo sabemos porque uno no está en ese palo, pero sí uno sufre las consecuencias de grandes corporaciones que digamos no está, el negocio indudablemente está en otro lado, no en el productivo, porque nosotros en campo propio no podemos competir con ellos que pagan alquileres exorbitantes. Hay un negocio que no lo conocemos y en el cual se genera una competencia totalmente desleal, como es la competencia que se están generando, digamos, con esta medida indiscriminada de importar alimentos. Hacen a competir a productores argentinos de vino, de uva, de cebolla, de ajo, lo hacen competir con productores de otro país que están totalmente subsidiados, porque otros países cuidan a que ese entramado rural no desaparezca de la localidad. Menos acá en Argentina, parece que no le importa un comino que perdamos cada vez más productores y hoy tenemos menos unidades productivas que en 1912 cuando se gestó el grito de Alcorta. La diversificación productiva se ve en jaque y eso no es un problema solamente para nosotros. Después cuando vemos ciudades que se inundan, piensen un poco qué pasaría si todo alrededor de esas ciudades existiesen vacas. Si se apostase mucho más a la ganadería, mucho más a la lechería. Donde hay vacas, sí o sí hace falta praderas, y donde hay una pradera es algo muy semejante a lo que es un bosque, y eso es lo que hace reducir los escurrimientos superficiales cuando hay grandes lluvias, no menos del 50%. Entonces, cuando nosotros vemos que tras una inundación solamente piden que los canales sean más grandes, digo, no están viendo que hace falta una diversificación productiva, un ordenamiento territorial,
No sé qué nos pasa a la sociedad. Dejamos que vengan cantantes y que llenan estadios y que digan no se puede vender nada de carne ni choripán alrededor, pero no es solamente la vaca, es todo lo que lleva alrededor de esa apuesta. La ganadería genera trabajo, genera todo esto que te digo, suelo más sustentable, dinamiza las localidades. Acá cada vez nos estamos quedando con menos gente en el campo. ¿Cuánto va a quedar cuando termine Milei? Dios no lo permite, pero pocos. La lógica de Milei se está aplicando, cree usted, respecto de, que compitan y el que tiene méritos podrá sobrevivir a la ley del mercado y el que no desaparecerá. La lógica de Milei, como nosotros la entendemos, está dada en función nada más a bajar los puntos de la inflación y poco le importan las consecuencias que haya. En ese sentido, fíjese, el 35% de los alimentos que componen el gasto familiar, que es quien en definitiva fijado la inflación mensual, está dada su baja, está dada en consecuencia de la importación de alimentos. Entonces, a Milei le importan esos puntos de la inflación, que bajen. ¿Quién queda afuera? No le importa. Así lo hace con el sector agropecuario, así lo hace con el sector industrial. Después vendrán otras consecuencias, pero hay una sociedad que está totalmente dormida y en el sector agropecuario ya no damos más. ¿Cuántas décadas ya esperamos que vengan algún tipo de gobierno que piense en el desarrollo rural, que piensen que hace falta chacra, que piensen distintos, que no piensen solamente en el campo como un sector de agronegocio y que solamente le interesa lo que se recauda vía exportaciones? El campo mucho más que eso, y la sociedad en general va a ser la que va a sufrir la consecuencia de no tener productores diversificando la producción, porque no solamente está esto de los problemas ambientales que le mencionaba, sino que va a haber una pérdida de calidad de alimentos. Es así, pero ¿quién lo ve? ¿Quién lo analiza? ¿Y quién lo dice? Somos pocos y nosotros gremialmente estamos dando nuestros primeros pasos. No nos es sencillo para nosotros hacer las dos cosas al mismo tiempo. Resistir, supervivir y hacer gremialismo no es nada fácil. Qué tiempo duro realmente. Para finalizar, me gustaría, Carlos, que nos dé alguna referencia de qué línea de trabajo se han trazado para visibilizar esta situación. Bueno, la línea de trabajo es mejorar el área de comunicación nuestra. Nosotros lo hacemos todo a pulmón. Cuando cuando venimos de campo hacemos la parte gremial y es lo que te decía recién. Por ahí no es fácil, pero es algo que hay que corregir, hay algo que hay que mejorar en el tema de la comunicación, el tema de las vinculaciones estratégicas, juntarnos más con la sociedad, hacerle ver estas cosas que bien decía, que no solamente se va a llevar puesto a los productores, sino la consecuencia en general, hacerle llegar nuestras propuestas a cada uno de los intendentes. Estamos diseñando Bueno, es la interrupción habitual que solemos tener, que no sabemos por qué, pero en algún momento de la mañana, de las entrevistas, se cortan los audios. Vamos a tratar de volver a tomar contacto con Carlos Barabale, vicepresidente de Bases Federadas. Los pequeños productores están en vía de extinción. Están resistiendo, tratando de que esta situación no se profundice en su gravedad. Vamos a cerrar la nota con Carlos. Me está preguntando un oyente, ¿de qué universo estamos hablando? ¿A cuántos representan, la categoría de pequeños y chicos productores o medianos productores? ¿Cuántos hay en toda la Argentina, Carlos? Mire, en cuántos hay en cuestiones de escala, por ejemplo, en lo que se refiere al tema de cereales, nosotros teníamos estimado unos 50.000, 60.000 pequeños productores que se podrían ver beneficiados en una segmentación. De eso solamente hablamos de productores que hacen grano, pero tenemos muchos más productores que son de economía extrapampeana.
Y lo que decimos que la generación de políticas públicas diversificadas se podría hacer, no se hace porque no quiere. Fíjense en que ahora están viendo cómo van a cobrar una luz diferenciada para millones de usuarios. Y acá a lo mejor hablar de 200.000 productores, ¿cómo no van a atender no lo atienden porque no quieren? Sino generar política diferenciada está en manos de quienes gobiernan, no es tener 200.000 cuentas y a tener un trato distinto no es una cosa que no se puede hacer con toda la tecnología que hay hoy. Todo esto es una decisión política y que bueno, que no se llega a concretar nunca, y la concentración no para, y ahora se ha acelerado muchísimo. Entonces la preocupación no es solamente nuestra, también es la preocupación de las cooperativas que tienen todo, digamos, una estructura para atender a todos estos productores, que si nos quedamos sin ellos, ¿qué va a pasar con las cooperativas? ¿Cómo se reconvierten? Que es lo que hace, todo un tema que hay que ponerlo en la mesa y debatirlo con seriedad, dejando de lado las cuestiones ideológicas. Yo creo que la grieta de la 125 acá todavía está más latente que nunca. Para muchos productores, nosotros por tener esta posición, parece que tuviésemos lepra, nos desconocen hasta propios productores que son de nuestro tamaño, por decir lo que uno piensa. Hay que tomar las cuestiones ideológicas con mucho respeto. Yo tengo muchos amigos que piensan totalmente distinto a mi forma de razonar en cuestiones políticas, ¿no? Pero con ellos me reúno todos los viernes y nos comemos fenomenales asados, si se puede asado, o cuando no, lo que haya. Pero digo yo esto, parece que si no hay una mesa de diálogo entre el sector agropecuario que piensa distinto, difícilmente podemos llegar a tener buenas políticas agropecuarias. Hay que dejar muchas cuestiones de lado, hay que dar vuelta a la página y orientarnos más a las cuestiones técnicas que no a las partidarias, ¿no? Gracias, Carlos, muy amable. Bueno, Base Federal vendría a ser como una quinta organización del sector agropecuario, ¿no? Ya estaba la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO, Federación Agraria, y ahora está Base Federadas. Base Federada hoy esas entidades están todas nucleadas en lo que es la mesa de enlace. Nosotros hoy estamos compartiendo con más organizaciones que nuclean a pequeños productores en lo que es la mesa agroalimentaria. Está claro. Carlos, muy amable, muchas gracias, y por supuesto que aquí siempre van a tener un lugar de exposición o reflejo de lo que está sucediendo con el sector. Muchas gracias por ese espacio. La palabra del integrante de Bases Federadas, Carlos Barabale. Bueno, se han reunido en el cierre de la semana anterior a plantear la difícil situación que atraviesan los pequeños productores en la República Argentina. ¿Es novedad? No, no es novedad. La novedad es que se estén organizando, como está ocurriendo en muchísimas actividades, ¿no? Que estaban dispersas, están organizándose para alzar la voz. Es un mecanismo de subsistencia, ¿no? Cuando vos te están por hacer desaparecer, algo haces para alzar la voz. Bueno, esto es lo que están haciendo los productores pequeños, el campo chico que vive un infierno grande. Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a contar.